Vigésima entrega de nuestro unboxing de la colección Topps NBA 1992-93. Y como viene siendo costumbre últimamente, empezamos con mucha fuerza. Nada más y nada menos que con el almirante, con David Robinson, el primero de los 10 jugadores que vamos a ver en este vídeo. David Robinson, ya sabéis, uno de los grandes pivots de la época. Lo podríamos poner en el mismo nivel que Ewing y que Olajuwon y que Shaquille O'Neal. Serían esos 4 grandes pivots que tuvimos en aquella época. Jugador que ya no existe nada parecido. Por eso a mí siempre me hace gracia cuando hablan de Tim Duncan, y con todos los respetos, grandísimo jugador, pero hablan de mejor ala pivot de la historia, etcétera, 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 cuando estamos ante un Duncan que se encuentra con el camino libre, por así decirlo. Es decir, se retiran todos los grandes pivots y el único jugador, aunque fuese en muchos momentos de su carrera ala pivot, el único jugador realmente que queda después de que todos esos jugadores se retiren es el propio Duncan. Lo tiene mucho más fácil que todas esas estrellas. Para mí, si hablamos de ala pivots, aunque me salga un poco del tema Robinson, Karl Malone e incluso algún que otro jugador estaría por encima de Duncan. Pero es una opinión personal que espero que no moleste a nadie. Aquí veis las estadísticas de las 3 primeras temporadas de Robinson después de estar en la Armada, in the Navy, después de estar en la Armada. Robinson pasa a la NBA. Hombre muy disciplinado, ya sabéis que estuvo todo el tiempo que tenía que estar en el ejército antes de poder marcharse a la NBA, y veis que tenía unas estadísticas en esos 3 primeros años realmente asombrosas. Líder en tapones, entre los 23 y los 25 puntos por partido, quinto en robos, realmente increíble. Sus cifras reboteadoras también podéis ver que buenísimas, acercándose o rebasando la barrera de los 1000 rebotes por temporada. Y simplemente podemos decir que igual le faltaba un puntito extra de mala leche. Era un hombre, y es un hombre muy cabal, muy civilizado, muy inteligente, muy centrado, y le faltaba ahí un punto a lo mejor de mala leche. Y bueno, ya sabéis que Robinson por las noches tenía pesadillas con Arvydas Sabonis. Y continuamos, y lo hacemos con un rookie de ese draft del 92, que no es otro que Tracy Murray. Aquí lo tenemos en los Blazers y después jugó en algún que otro equipo más. Vamos a ver la trasera. Vemos que venía de UCLA, o como a mí me gusta decir, de UCLA, que había tenido 3 años brillantísimos en UCLA, y que yo diría que después a nivel NBA no llegó a esos registros. Número 18 del draft, había sido adquirido tras un intercambio con los Milwaukee Bucks. Este ha sido nuestro segundo jugador, Tracy Murray. Vamos con el tercero de hoy, que es Pooh Richardson, el base que en ese momento estaba en los Indiana Pacers. Jugador de nivel medio-bajo, podríamos decir. Os suena por ese nombre, o al menos a mí me suena por ese nombre tan curioso, ese Pooh Richardson. Y sin más preámbulos, vamos a ver la trasera. Había pasado 3 años bastante buenos, como podéis ver, en los Timberwolves. Era 7º en asistencias por partido en la NBA. Había llegado a un máximo de 17, por eso no estaba en ese club de las 20 asistencias que vimos en uno de los vídeos anteriores. Y fijaos, dato muy importante, ese número 82 de partidos jugados debería aparecer en rojo en las 3 temporadas. Jugador muy sólido, que al menos en esas 3 primeras temporadas
no se perdía un partido. Y por cierto, compañero de Murray en UCLA, en UCLA. Bueno, compañero no. Estaban en la misma universidad, pero, bueno, sí, No coincidieron, disculpad. No. El año que se fue Murray, el año que se fue Richardson, llega Murray a la universidad. Pero compartían alma mater, compartían universidad. Proseguimos y atención, hoy no os podéis quejar como últimamente. Atención, el jugador favorito de mi compañero aquí en Retrobasket Spain, Billy Boy, nada más y nada menos que Dikembe Mutombo, el grandísimo pívot africano que tantísimos años jugó en la NBA, procedente de la Universidad de Georgetown, de la fábrica de pivots, donde coincide con Alonzo Mourning, entre otros jugadores, y por supuesto con el entrenador John Thompson, que aparte del fiasco que sufrió con la selección de Estados Unidos, era un jugador capaz de moldear a los mejores pivots. Bueno, un Thompson que también tuvo en Georgetown a Iverson, aunque a mí Iverson, la verdad, me parece uno de esos jugadores que empieza a emponzoñar un poco la NBA. Hablaré de él, saldrá, pero no va a ser un gran protagonista. Seguimos con Mutombo. Vemos que su primera temporada en los Nuggets había sido muy buena. Yo diría que de las mejores en el aspecto anotador. No recuerdo yo que después mantuviera esos 16,6 puntos por partido. Era candidato a Rookie del Año junto con Larry Johnson, evidentemente dos grandísimos jugadores de la época. Número 4 del draft del 91 y evidentemente componente del equipo rookie de esa temporada, sin ninguna duda. Y vemos que en un partido había puesto esa primera temporada 10 tapones, recordad aquello del No in my house, y 13 rebotes también en algún partido. Muy interesante este debut del grandísimo Dikembe Mutombo. Siguiente jugador, jugador que deseaba que apareciera para hablar de él, Waymon Tisdale. Waymon Tisdale, el ala pivot de los Sacramento Kings, que posteriormente jugó también en los Indiana Pacers. Un ala pivot de gran calidad, un jugador muy simpático. Si recordáis, siempre tenía una sonrisa en la cara. A lo Magic Johnson se le veía que era un hombre muy amable y que, de no haber sido jugador de baloncesto profesional, podría haber sido músico de jazz. De hecho, compaginaba ambas actividades y tras su retirada publicó algún que otro disco. Tocaba el bajo y, ya os digo, era un gran músico, y probablemente como homenaje al gran Waymon Tisdale, que falleció ya hace unos cuantos años, tuvo muchos problemas de salud. Antes de fallecer sufrió incluso una amputación, y como os digo, como homenaje al gran Waymon Tisdale, uno de los próximos vídeos que haga con montajes musicales de esos que hacemos en Retrobasket Spain incluirá música realizada por el inolvidable Waymon Tisdale. Vamos a ver la trasera. Fijaos qué grandísimas estadísticas. Y por cierto, he cometido el error de colocarlo primero en Sacramento y después en Indiana, cuando, como veis, fue al revés. Disculpad el error, ya sabéis que siempre voy comentándolo todo sobre la marcha, que creo que es más natural, y no ir buscando datos. Para otro tipo de vídeos busco datos, pero cuando hago estos vídeos, los de las tarjetas, tiro de memoria, a riesgo de cometer errores que después, siempre que los descubro, intento subsanar. Como veis, rendimiento excelente para este número 2 del draft del 85, rendimiento excelente desde el primer momento, desde el minuto 1.
promediando casi 15 puntos por partido en su primer año en Indiana, y a partir de ahí siempre subiendo en rendimiento y acercándose y alcanzando incluso los 20 puntos por partido. Veis que en el aspecto reboteador no estaba mal, pero no era un grandísimo reboteador, que tenía un buen tirito. Fijaos que estaba por encima del 50% en tiro de campo. Y ¿qué más decir? Jugador del que tengo un gran recuerdo, que me gustaba mucho en la época y que homenajearemos debidamente en uno de los próximos vídeos. Continuamos con el sexto jugador. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Larry Johnson. Hoy creo que es de los mejores días de estos unboxing. Tantas estrellas un mismo día no recuerdo que se hayan dado. Larry Johnson, el hombre que pudo reinar, el hombre que podría haber sido la gran estrella de la NBA. Con ese nombre, Larry Johnson, lo tenía todo, con esa estética, con ese cuerpo. Era un jugador fortísimo. Cuando hacen la comparación entre Zion Williamson y Larry Johnson, a mí me da la risa, porque Larry Johnson, sinceramente, creo que era infinitamente mejor. Ya sabéis que odio el baloncesto NBA actual, pero creo que es así. Sin embargo, también sabéis que después de firmar un contrato súper millonario con los Hornets, sufre una gravísima lesión de espalda y ya no volvió a ser el mismo. Perdió fuerza, salto, espectacularidad. Empezó a tirar sobre todo desde lejos, empezó a mejorar de manera obligada un lanzamiento de 3 que ya de por sí no era malo, pero lo fue mejorando y depurando. Y después pasó a los New York Knicks, donde ya se convirtió en un jugador bastante más del montón y no hizo realmente nada brillante en su etapa en los New York Knicks. Se esperaba mucho de su fichaje, pero ya sabéis que los Knicks es uno de esos equipos que muchas veces los jugadores que iban a los Knicks no sé si no soportaban la presión de la gran manzana o qué les pasaba, pero muchos morían, entre comillas, en el intento. Y por supuesto, antes de ver la trasera, estamos ante el jugador que formaba esa maravillosa pareja interior con Alonzo Mourning. Y vemos la trasera. Fijaos cómo el rookie del año 92 le ganó la partida para rookie del año a Dikembe Mutombo. Había promediado 19,2 puntos por partido. Había cogido más de 800 rebotes. En tiro de campo estaba muy cerca del 50% y estaba sanísimo. Y de hecho, como veis, había jugado 82 partidos. Puesto 11 entre los reboteadores y el mejor asistente entre los ala pivots. Grandísimo jugador, y una pena a todos. Yo creo que a muchos de nuestra época nos pasa igual. Es un jugador que se quedó de alguna manera en el camino, porque tuvo temporadas muy buenas, pero es que parecía que se iba a comer el mundo. Tenía lo mejor de Barkley, lo mejor de Karl Malone. Es decir, podríamos mezclar cosas de Barkley, Malone y Shawn Kemp y nos podría salir Larry Johnson. Tenía mejor tiro, diría yo, quizás que todos ellos, tan espectacular probablemente como Kemp, si no más, pero no llegó a todo lo que podría llegar. Pero en la cuenta corriente sí se fue, la verdad que muy, pero que muy bien. Continuamos. Vamos con el séptimo jugador de hoy. Hoy es un día maravilloso. Hoy es de los mejores, yo creo que el mejor día que vamos a tener o que hemos tenido últimamente. Stanley Roberts. Atención, Stanley Roberts, el que fuera pivot del Real Madrid, el que fuera
el antecesor, por así decirlo, de Shaquille O'Neal. Aquí lo tenemos defendido por Armon Gilliam. Hablar de Stanley Roberts nos podría dar para 1 o para 20 vídeos. De hecho, os recomiendo que busquéis, creo que fue Movistar Plus, quien lanzó un documental de Stanley Roberts que creo que debe ser espectacular, porque habla de su etapa, entre otras cosas, de su etapa en el Real Madrid. No lo he visto, pero tengo que verlo porque creo que tiene que ser la bomba. Ya sabéis, jugador que era muy, muy espectacular, que en el Real Madrid tuvo luces y sombras, que si hubiera estado más temporadas en el Real Madrid probablemente hubiera sido bueno para su desarrollo y habría llegado más maduro y más formado en todos los sentidos a la NBA, y un jugador que fue en un lento declive, podríamos decir, no llegó a explotar como se podría esperar de él, empezó a tener problemas con la báscula que ya parece que se notan en esta foto, pero jugador que, entre otras cosas, al menos en España, tiene el recuerdo imborrable de todos los aficionados. Vemos aquí la trasera. Tenemos, ¿veis? Jugador de Louisiana State, por eso os comentaba lo de antecedente de Shaquille O'Neal. Primer año en los Magic como antecedente, nuevamente lo podemos decir, de Shaquille O'Neal, de los que pasa, evidentemente no podía haber dos jugadores de esas características en el mismo equipo, por lo tanto pasa a los Clippers, y vemos que en Orlando había liderado al equipo en tapones, había tenido dobles figuras en 24 de sus últimos 28 partidos, cosa muy destacable porque promediaba 10 puntos justos por partido, de manera que su progresión fue en esa primera temporada ascendente. Vemos que ya los problemillas físicos ya estaban ahí, 55 partidos, ya empezábamos a tener problemas. Jugador que era muy joven, fijaos, era del año 70, así que en ese momento estaba en sus 22, 23 años. Recordad que llegó muy joven al Real Madrid. Y continuamos. Vamos a ver quién es el siguiente jugador. Y tenemos a Avery Johnson en la segunda tarjeta que nos aparece en esta colección de Avery Johnson, el base de los San Antonio Spurs, que también jugó en Houston Rockets, como vamos a ver en la otra tarjeta que estoy buscando en estos momentos, porque además me generó la duda, vamos a ver si la encontramos, me generó la duda sobre si Avery Johnson había jugado antes o después en los San Antonio Spurs. Aquí la tenemos, vamos a verla. Tenemos aquí la otra tarjeta que hemos visto en esta colección. La verdad es que bastante más espectacular que la captura cogida con los San Antonio Spurs. Y vamos a ver la trasera. Y fijaos, mi duda venía de que antes de su etapa más estelar en los Spurs, que es la que viene a partir de esta temporada de la que estamos hablando aquí, antes de esa temporada estelar ya había estado un par de temporaditas en los San Antonio Spurs. Este pequeño base que tan buen resultado le dio en esa segunda etapa al equipo de San Antonio. Y continuamos, nos quedan dos jugadores en este increíble, realmente increíble despliegue de hoy. Y tenemos a otro jugador que recordaréis, que no es otro que Mario Elie, jugador que estuvo en varios equipos. Creo recordar que también estaba dentro de esos jugadores que habían tenido que currárselo en la CBA. Aquí detrás, este parece que es James Edwards, diría yo que es el Buda, James Edwards. Y ya os digo, jugador que se lo tuvo que currar bastante, pero que después en NBA lo hizo muy bien. Yo recuerdo especialmente su época en los Warriors. Y vamos a ver la trasera. Un primer año discreto en los Sixers y 2 añitos que a pesar de esos 7,7 puntos
Creo que no fueron malos en los Warriors. Tenemos que pensar que estamos hablando de unos Warriors con un juego exterior brutal. Por tanto, su aportación como hombre de recambio, de refresco para todos esos jugadores, era muy importante. Y vemos que llegó a los Blazers como agente libre. Vamos a ver. Y vamos a terminar con otro jugador que repite en esta colección. Doc Rivers, al que ya vimos en la tarjeta del 20 Assist Club, el club de las 20 asistencias. Os invito a ver el vídeo para que veáis esa tarjeta de Doc Rivers, y estaría por decir que quizás también hayamos visto la tarjeta de Rivers a su paso por los Clippers. No estoy seguro, pero creo que tenemos esa etapa después de Atlanta en la que va a Clippers y después a Knicks, en cuyo caso sería la tercera tarjeta de este jugador que, como dato curioso que os comento, si alguno jugáis al NBA 2K y jugáis con los equipos clásicos como hago yo, la cabeza de Doc Rivers en algunas de las versiones es muy pequeña respecto a su cuerpo. No sé si os habéis dado cuenta de ese curioso detalle. Y vemos aquí las estadísticas. Efectivamente, habíamos tenido ese paso por los Clippers, paso que creo que no le resultó muy agradable. Después, ya como entrenador, sí estuvo vinculado al equipo de los Clippers durante bastantes años, pero como jugador supuso para él un paso atrás enorme. Daos cuenta que pasa de un equipo ganador, podríamos decir, siempre por encima o muy cercano a ese 50% de victorias como los Atlanta Hawks, un equipo sólido, estable, importante en el este, a el cementerio de elefantes o de jugadores jóvenes también, que eran Los Ángeles Clippers. Daos cuenta que bajan sus estadísticas prácticamente en todos los aspectos estadísticos, justo cuando venía de su mejor año en números. Los números no engañan, su mejor año en Atlanta Hawks. Máximo registro en minutos, máximo registro en puntos, temporada en la que había anotado más triples, gran porcentaje en tiros libres, un buen número de rebotes para un base. En asistencias no era uno de sus mejores años, pero lo contrarrestaba con esa mejora en el aspecto ofensivo. También uno de sus mejores años en tapones, en todo lo defensivo. Robos tampoco había estado mal. Por tanto, probablemente Atlanta buscaba una oportunidad de hacerse con algún jugador mejor y se desprendió de su gran Doc Rivers, que creo que podría haber merecido ser un One Club Man y haber jugado toda su carrera en los Hawks. Y dicho esto, terminamos y vamos a ver nuestras tres. Está muy difícil hoy, pero vamos a ver nuestras tres mejores tarjetas de hoy. Vamos a poner en primer lugar al almirante, que no puede faltar, a David Robinson. En segundo lugar vamos a poner a Dikembe Mutombo. Y en tercer lugar vamos a colocar a Larry Johnson. Muy dura la elección de hoy. Se ha quedado fuera Waymon Tisdale, se ha quedado fuera Stanley Roberts, se ha quedado fuera Doc Rivers, pero han sido estos los tres jugadores que he elegido para ilustrar el final de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre, os invito a que veáis el resto de vídeos de este unboxing, el resto de vídeos del canal, que tienen mucha información. Y sin más, me despido hasta la 21ª edición de este
unboxing. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.